Bienvenidos. Hemisferios te invita a deambular por la frontera entre la ciencia y el arte, lo técnico y lo cultural. 30 minutos para analizar pasado, presente y futuro de la creatividad humana. Hemisferios. Un programa que te va a abrir la cabeza. Bienvenidos a una nueva emisión de Hemisferios. En los últimos programas le dedicamos bastante a la ciencia, quizás haciendo un poco de hincapié en la química por el ambiente laboral que tenemos los conductores de este programa. Y luego les hablamos de la Semana de la Ciencia y de la difusión de ciencia y tecnología que tienen nuestros organismos. Hoy nos vuelve a visitar nuestro colega Ricardo Ferulo para hablarnos un poco de esa química que hubo antes de la química. Así que hoy en Hemisferios le hablamos de alquimia. Retomemos nuestra comunicación con Ricardo. Ricardo, sabemos que una de las prácticas quizás asociadas a la magia que fueron parte del nacimiento de la química fue la alquimia, ¿no? ¿Nos podés contar de qué se trata? Bueno, cuando uno habla de alquimia se refiere en general a dos cosas distintas, emparentadas pero distintas, que a veces, digamos, el límite es bastante difuso. Una, la alquimia como química previa, como una química precientífica, que es, digamos, seria desde el punto de vista moderno, porque tiene que ver con la obtención de cerámica, de vidrio, de pintura, perfumes, metalurgia, sobre todo metalurgia, y una alquimia esotérica, ¿no? Esotérica mística. Bueno, esa alquimia, en realidad las dos, ¿no? Pero se supone que nace en Alejandría, ¿no? Más o menos de 300 años antes de Cristo a 300 después de Cristo, y se estabiliza como una disciplina seria, digamos la precientífica, digamos, en particular alrededor del siglo I después de Cristo. Bueno, ¿por qué Alejandría? Bueno, Alejandría se funda en el 332 a.C., lo funda Alejandro, por eso el nombre. Y de la creación de Alejandría casi inmediatamente se funda lo que se llamó el museo, que el museo en ese momento se llamaba lo que hoy sería una universidad o un instituto de investigación y de docencia. Bueno, ahí había en Egipto de esa época, como les decía antes, que había una confluencia de muchas civilizaciones por el puerto, que con el tiempo fue Alejandría. Había influencia de los griegos, que venían justamente, como era una parte en ese momento allá del imperio griego, fueron académicos, digamos, a formar parte del museo. Alejandría, esa sería la parte, digamos, seria o más académica de Alejandría. Después estaban los egipcios nativos, que habían heredado toda la riquísima alquimia egipcia relacionada con la conservación de los cadáveres, toda la química de los faraones, ¿no? De la corte, de los perfumes y demás, eran muy avanzados en eso. Y después había toda una corriente que venía del este, de Oriente Medio, que tiene que ver con la magia, el esoterismo, con los antiguos babilónicos. Toda esa confluencia dio origen a la alquimia esotérica, a la alquimia mística, que se caracterizaba por ser, como después pasó también en la Edad Media, por ser grupos cerrados. Grupos cerrados que, digamos, el objetivo primero fue, como también después se vio en la Edad Media, la búsqueda del oro, o sea, la transmutación que se llamaba de todo metal en oro. Obviamente ellos se daban cuenta que si todo el mundo tenía, si se lograba la receta y si todo el mundo la tenía, no te debía de nada, porque el oro no iba a valer nada si todo lo podía obtener. Claro. Entonces, eso, conjuntamente con toda una corriente mística, se hizo que se formaran grupos muy cerrados, para que el lenguaje, para que el conocimiento no se fuera de esa órbita. Se usaba un lenguaje metafórico, alegórico, críptico, con mucho simbolismo. Y no solamente estaba la parte de la experimentación alquímica en la búsqueda del oro, sino que también ellos pensaban que el conocimiento se lograba a partir de la revelación o la iluminación. O sea, era todo un combo, ¿no? De una parte que podríamos hablar de parte científica o alquímica, de laboratorio, y una parte más mística. Bueno, ¿cómo sabemos eso? Bueno, antes de eso,
¿por qué, digamos, pensaban, algo importante, por qué pensaban que todo se podía transformar en oro? ¿Por qué pensaban que el plomo o el mercurio se podía transformar en oro? Bueno, había una base teórica para eso, y la base teórica, por decirlo de una manera, era la creencia de Aristóteles. Porque los árabes tomaron la sabiduría de Aristóteles, los libros de Aristóteles. ¿Por qué? Porque de los escritos de Aristóteles se pensaba que si uno toma un metal, le hace un determinado tratamiento y le quita las cualidades que habíamos dicho antes, se podría llegar a un metal de base sin cualidades. Sería la materia prima, virgen. Y después habría que agregarles a esa materia prima determinados tratamientos y proporciones de los elementos aristotélicos para que dé oro. El problema es cuál era ese mecanismo. Entonces tenían una base teórica para intentar obtener el oro. Bueno, ¿cómo sabemos todo esto? Bueno, ¿cómo sabemos de la existencia de estos grupos? Bueno, los documentos que hay son todos muy tardíos, son del siglo X al siglo XIII. Son manuscritos que están en griego, o sea, aparecieron en Europa muy posteriormente. El manuscrito está en griego, lo cual supone que fueron copias de copias que, bueno, los originales se han perdido. Y ahí aparecen algunos alquimistas conocidos. Se menciona, el más conocido es Hermes Trismegisto. Hermes, de ahí surgen los libros herméticos, el hermetismo como corriente, que era un semidios, realmente no se sabe si existió o no, pero es muy citado por esta gente y después por los alquimistas de la Edad Media, y se ha considerado el padre de la alquimia y de la astrología. Después está, por ejemplo, Sósimo de Panópolis, que también es un poco posterior, del siglo III o IV después de Cristo, que también tiene manuscritos de recetas y técnicas de laboratorio, y aparecen varias mujeres alquimistas. Una, quizá la más famosa, María la Judía, que se llamaba, que había creado aparatos para calentar, para destilar. Tiene un destilador que se llama Tribicos, que tiene tres ramas, y de María la Judía hay algo que nosotros conocemos todos, Baño María. El baño María. El baño María viene de María la Judía. Y después hay otra, Cleopatra la alquimista, que no tiene nada con Cleopatra. Cleopatra VII era la que todos conocemos, que es antes de Cristo. Esta es del III o V después de Cristo, que tiene un manuscrito que se llama la Crisopea de Cleopatra. Crisopea significa la obtención de oro. Tenía todo una receta, digamos, para la creación de oro. Bueno, y Alejandría termina de caer por el año 400 con la quema de la biblioteca, la famosa biblioteca que tenía centenares de miles de manuscritos, y ahí muere Hipatía, otra mujer que era matemática y era la directora de la biblioteca. Sí, una horda enfurecida de un ejército cristiano. Sí. Hay una película muy buena. El Ágora. Sí. Sí. Bueno, lo importante de esto es que a pesar de que desde un punto de vista la alquimia tenía un objetivo que consideramos imposible de lograr, que la obtención de oro, en las recetas para la obtención, de acuerdo a la idea de Aristóteles, se necesitaba hacer métodos químicos o alquímicos para purificar las muestras. Ellos tenían obviamente idea de las impurezas. Entonces, todos los aparatos que se crearon, destilación, sublimación, filtración y demás, son cosas que después se siguen usando hoy. Claro, sí. Así que en ese sentido, las dos tipos de alquimias aportaron mucho a la química que vino después. Claro. Interesante. Y después de eso, después del siglo IV en adelante, siguió habiendo órdenes secretas y grupos alquimistas, capaz un poco más mal vistos o algo por el estilo, pero la alquimia siguió existiendo. Claro, después reaparece, hay todo un periodo en la historia donde la alquimia de nivel, digamos, se trasladó a Arabia, al norte de África y bueno, a lo que es Oriente Medio, cuando, digamos, por el 800, 900, 1000, los civilizados en esa época eran los árabes y los atrasados, entre comillas, eran los europeos. Ahí hubo una proliferación de alquimistas famosos como Avicena, Javier, y después cuando cae el imperio árabe, se traslada todo ese conocimiento a Europa, y ahí en Europa, ya con el cristianismo ya en pleno vigor, reaparece por estas dos formas de alquimia,
más o menos parecidas, una precientífica y una esotérica, con la misma búsqueda, la búsqueda del oro, pero ya, digamos, mezclado con una mística que tenía que ver con el cristianismo. Con el cristianismo. Sí, había una orden secreta alemana, la Orden de Rosacruz. Claro, ahí aparecen los templarios y todo Claro. ese tipo de órdenes, sí, es cierto. Sí, sí, que en el año 1616 se editan uno de los manifiestos que tiene, que es las bodas alquímicas, sería The Chemical Sí. Wedding, pero en realidad chemical, traduciéndolo en ese entonces, era más alquimia que química, las bodas Sí. alquímicas. Así que bueno, ya que estamos, aprovechamos a la parte musical del programa y vamos a pasar el tema Las bodas alquímicas de Bruce Dickinson, del disco homónimo, que le dedicó justamente a toda esta parte de la alquimia mística relacionada mucho con el cristianismo. How happy is the human soul, not enslaved by dull control, left to dream and roam and play, shed the guilt of former days, walking on the foggy shore, watch the waves come rolling home, through the veil of pale moonlight, my shadow stretches out its hand. And so we lay the same grave, our chemical wedding day. And so we lay the same grave, our chemical wedding day. Floating in the endless blue, my seed of doubt I leave to you. Let it wither on the ground, treat it like a plague you found. All my dreams that were outside, in living color, now alive. And all the lighthouses, their beams converge to guide me home. And so we lay the same grave, our chemical wedding day. And so we lay the same grave, our chemical wedding day. Y bueno, y así escuchamos el tema de Bruce Dickinson de Chemical Wedding, que dicho sea de paso es un excelente disco de Bruce Dickinson, y está lleno de pinturas de William Blake, que también estaba involucrado con la mística y en temáticas alquímicas y en otras, y entre esas pinturas hay una que está en Newton con un compás, por ejemplo, le hizo una pintura a Newton, que vos me decías, Pocho, que también fue alquimista. Claro, según lo que yo tengo entendido, hubo una etapa de don Sir Isaac Newton donde incursionó en la alquimia, pero bueno, el que nos puede dar más precisiones al respecto es el especialista acá, Ricardo, ¿no? Sí, en realidad Newton fue una persona que en un momento de su vida se dedicó a las artes ocultas, digamos, entre ellas la alquimia, y más adelante ya cuando era por el 1700 ya lo abandonó. De esa etapa, digamos, de su afán por buscar conocimiento alquímico y en particular en la búsqueda del oro, se hizo muy lector de un tal Elias Ashmole, que es contemporáneo de él, que tiene un libro que se llama Theatrum Chemicum, de 1652, que es una compilación de todo lo que se conocía, sobre todo alquimistas ingleses,
de ese siglo y los anteriores del siglo XV, XIV. Así que él era muy asiduo lector de esto y otros alquimistas, pero lo hacía en secreto, porque sabía que era algo que era mal visto, sobre todo por sus colegas de la universidad. Claro. Así que más adelante, por el 1704, en su libro Óptica, al final hay una serie de cuestiones, y la última, que lo llama así, questions, la última cuestión es la cuestión que se llama 31, donde habla de química, pero habla en otro tono, un tono mucho más moderno, claro. Habla de unas supuestas interacciones entre partículas que no conoce la naturaleza, pero sabe que tienen que existir, y da una visión de la química mucho más moderna. De hecho, fue contemporáneo de Boyle, y de hecho se escribían con Boyle, claro. Y él toma las ideas de Boyle. Sí, además hay que recordar que una faceta por ahí no muy conocida de Newton es que él fue de alguna manera el director de la Casa de la Moneda de Londres, o del Reino Unido, sí. Y una de sus principales actividades era encontrar falsificadores de monedas que existían en ese tiempo, es decir, que hacían copias apócrifas de las monedas que estaban en curso legal. Y Newton no solamente detectó a varios de ellos y persiguió a muchos, sino que también tenía la facultad de poder enviarlos a la horca, con lo cual los conocimientos alquímicos que hasta ese momento iban con el tema de intercambiar o transmutar los metales en otros, le debe haber servido para cumplir eficientemente sus funciones, como todo lo que hizo Newton en su vida, ¿no? Sí, siempre la alquimia estuvo acompañada con el tema del fraude, ¿no? Claro. Hay gente que sabía que no era oro lo que obtenía y lo vendía como oro. Claro. Bueno, siguiendo con lo que estamos hablando antes, me parece oportuno hablar un poquito de el conocimiento ancestral que se tenía de las culturas antiguas y después se heredó a los griegos, por ejemplo, sobre los metales. Los metales siempre han tenido, como decían, en el conocimiento ancestral, una visión mística muy particular. Y yo creo que hay un doble origen. El primer origen es el tema de los meteoritos. Algunas culturas creían que la bóveda celeste, estaba hecha de piedra, y que los meteoritos eran un desprendimiento de esa coraza que se iba rompiendo. Muchos de esos meteoritos eran de hierro, no todos. Se calcula ahora que un 5% de los meteoritos que han caído en la Tierra son a base de hierro, pero se estima unas 500 toneladas en total que se han recopilado, o sea, muchísimo. Y por eso se entiende que muchas culturas tenían herramientas de hierro cuando todavía no tenían la tecnología, claro, para extraer, porque el hierro existe siempre como óxido en la naturaleza. Extraer el hierro de un óxido de hierro necesita más energía, o sea, más temperatura, que por ejemplo el cobre. Por eso el cobre está en la edad de los metales, está antes, claro, es cobre, bronce y después hierro. Sin embargo, en muchas culturas se han encontrado herramientas, utensilios y demás de hierro cuando la tecnología no existía, que fue un problema para los arqueólogos. Por ejemplo, en la tumba de Tutankamón, 1300 años antes de Cristo, se encontraron dagas donde la hoja es de hierro y en ese momento los egipcios no sabían extraer hierro de menas de hierro. Claro. Una manera de determinar si el origen es meteorítico o es terrestre es midiendo la cantidad de níquel y de cobalto, o de níquel solo. ¿Por qué? Porque los meteoritos tienen bastante cantidad de níquel y el hierro obtenido de un mineral de hierro tiene mucho menos. Así que una manera analítica es determinar la cantidad de níquel o níquel-cobalto. El otro aspecto que me parece interesante es el conocimiento ancestral que tenían muchas civilizaciones de que los metales crecían en el interior de la Tierra como si fuera el crecimiento de un embrión, una semilla en el vientre materno. Por eso existían ritos, o sea, durante la extracción de esos metales, esos minerales, ritos que se parecían a otros ritos que simulaban un parto de un nacimiento. De hecho, existe algo interesante que es lo que se llaman los metales de la alquimia, que son 7 metales que se conocían en la antigüedad
que están asociados a los 7 planetas. Claro, que eran los conocidos. Claro, en ese momento los 7 planetas incluía también el Sol y la Luna, porque estamos en el sistema geocéntrico, eran Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Entonces se asociaba a cada planeta un metal. Sol oro, Luna plata, Marte hierro, Mercurio que coinciden, Júpiter estaño, Venus cobre y Saturno plomo. Y a su vez, en algunas civilizaciones, como digamos en la época alejandrina, esos 7 metales se asociaban a su vez a los 7 días de la semana. O sea, el número 7 siempre fue un número con mucha carga mística. De hecho, semana viene de septimana, de 7. Entonces, el lunes luna, martes Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus y sábado Saturno. Acá el único caso donde no hay coincidencia, por lo menos en la fonética, es el domingo. El domingo es posterior, significa el día del Señor. Sí, claro. Pero en inglés es Sunday. Sunday es el día del sol. Y Monday es el día de la luna. De la luna, claro. En nórdico, Wednesday, miércoles es el día de Odín. De Odín, claro. Sí. Bueno, que la palabra en inglés surge del día de Odín. De Odín. Y bueno, esto también explica por qué, por ejemplo, un gran astrónomo como Tycho Brahe tuviera también conocimiento de alquimia, ¿no? Porque indudablemente asociar los planetas los objetos espaciales conocidos para entonces significaba de alguna manera asociarlo con los metales y con el conocimiento. Sí, también algo parecido con Kepler, que claro, asociaba cuerpos perfectos con las órbitas y demás. Siempre en esa época hubo una época de mucha mezcla entre mística y ciencia. Claro. Sí, vos nos había dicho que la alquimia tenía también mucha relación con la astrología y acá viene la cuestión. Claro, también tiene que ver con la astrología, claro. Esos 7 metales a veces no son siempre exactamente eso. Por ejemplo, Olimpiodoro en el siglo V no toma el mercurio como un metal, sino lo pone el electrum, donde el electrum hoy se sabe que es una mezcla, una aleación de plata y oro, que se tenía como un metal puro. Bueno, esa creencia del crecimiento de los metales en el interior de la Tierra lo toma Aristóteles. Lo toma en Meteorológica, un libro de Aristóteles. Él establece que los minerales crecen en el interior de la Tierra, la verdad diferencia metales de minerales, pero ambos crecen en el interior de la Tierra a partir de vapores, que de alguna manera condensan o se fijan con determinado procedimiento natural. Bueno, los alquimistas tienen una particularidad en general, es que intentan recrear un proceso natural, contrariamente a lo que haría un químico científico. Siempre la idea del alquimista es imitar algo que piensan que ocurre en la naturaleza. Entonces, un poco por eso se comprende algunas recetas alquimistas donde usaban vapores de mercurio, azufre y arsénico y después lo trataban de alguna manera de solidificar para obtener en determinadas proporciones para obtener el oro. Otra receta que parecía que bastante curiosa era la de poner una pequeña perita de oro en un lingote, digamos, de un metal vil, como puede ser plomo, y hacer procedimientos químicos para de alguna manera que esa perita se expanda e invada todo el metal, el plomo, por ejemplo. Otra posibilidad era de usar minerales que se asemejan en su coloración y brillo al oro, por ejemplo el oro pimente, que es un sulfuro arsénico, la pirita, que es un sulfuro de hierro, que tienen una coloración amarilla. Trataban por sublimación de que esa calidad se impregne en un metal. Otro aspecto que es interesante, que también es muy común en la simbología, en la alquimia mística, es el uso de los símbolos, que es muy común, la simbología. Uno de los símbolos más que aparecen más y que aparecen de hecho en los primeros manuscritos que decíamos anteriormente es el uróboro. El uróboro es una serpiente que se muerde la cola. De hecho, la palabra uróboro significa exactamente eso.
ese símbolo aparece ya en los primeros escritos que son del siglo X-XI, que son, se supone, como dijimos antes, transcripciones de las primeras alquimistas alejandrinos. Entonces es interesante porque aparece una mezcla, aparecen aparatos que son para destilar o para sublimar, purificar, que son aparatos, como decíamos antes, que se usan todavía en química, y combinados con símbolos místicos, como el uróboro, símbolos para identificar metales, oro, plata, mercurio, frases en griego, por ejemplo, una empieza con el uno es el todo, ¿no? Y un poco eso es lo que simboliza el uróboro, significa la unidad, ¿no? La unidad, lo material, lo espiritual, significa también el ciclo, la muerte, la vida, la creación, la destrucción. De hecho, en algunas representaciones del uróboro, que son muchas veces muy coloreadas, a veces en la parte central, porque forma una especie de O, aparecen coloraciones mitad negra, mitad blanca, que se parece al Xinjiang de los chinos. En algunas representaciones del uróboro, por ejemplo, en esos textos que decíamos antes, que son del siglo XIII al XV, que están ahora en la Biblioteca Nacional de París, que son transcripciones de los antiguos egipcios, aparece el uróboro con 3 orejas y 4 patas. Las orejas representan los 3 vapores sublimados, azufre, mercurio y arsénico, que son los 3 elementos que vienen de los árabes, y las 4 patas significan los 4 elementos aristotélicos. Así que ahí combina tanto lo aristotélico como lo posterior. Claro. Hace una unión entre lo que era la ciencia antigua y la nueva en ese momento. Exactamente. Después cuando se traslada todas estas ideas a la Edad Media, aparecen, como también decíamos antes, elementos cristianos en la mística. Por ejemplo, estos 3 elementos, mercurio, azufre y arsénico, o también podría ser sal en vez de arsénico, en la Santísima Trinidad. La utilizan como metáfora para, como decimos siempre, para usar el lenguaje común en ese círculo cerrado que formaban los alquimistas, y para defenderse de alguna autoridad como la Inquisición, que siempre se lo confundían con una magia negra, un tipo de magia negra. Y para eso también usaban también alegorías en símbolos, en dibujos. Por ejemplo, un pájaro volando hacia arriba significaba sublimación, dibujado, por ejemplo, en una ampolla de vidrio. Si eran 2 pájaros, uno ascendiendo, uno descendiendo, era destilación, por la condensación y la evaporación y la condensación. Muchas veces también se usaban alegorías para representar un elemento. Por ejemplo, mercurio se lo llamaba, por ejemplo, orina, pero también podría ser nuestro bálsamo, león verde, fuego verdadero. O sea, podía muchísimas denominaciones para un solo elemento, con lo cual justamente era a propósito para confundir a la que pudiera leerlo, y cosa que todo que parezca interpretable. Claro. O sea, uno podía defenderse aduciendo que la interpretación que era no era la que el inquisidor, por ejemplo, podía pensar. Por ejemplo, acá tenemos en un libro de alquimia, tenemos algunas recetas, y la verdad que llaman la atención las cosas que dicen, ¿no? Por ejemplo, dice: el tercer fuego es el fuego natural del agua, que es también llamado el fuego contra la naturaleza, porque es agua, y sin embargo hace un mero espíritu del oro, lo que el fuego común no es capaz de hacer. Este fuego es mineral, igual, y participa de azufre. Trastorna o destruye, congela, disuelve y calcina. Es penetrante, sutil, incombustible y no quemante, y es la fuente de agua viva en la que el rey y la reina se bañarán, cuya ayuda necesitamos a través de toda la obra, a través del comienzo, del medio y del fin. Donde el rey y la reina indudablemente son compuestos químicos, ¿no? Que claro, un rey y una reina donde se bañen, y este fuego no es fuego, digamos, como uno lo imagina, como llama, sino que también tiene otra simbología.
Claro. Entonces, bueno, en este pequeño fragmento que es bastante críptico, así eran todos los textos alquímicos. Claro, de hecho, si uno quiere hoy recrear o reproducir un experimento de esa época, es casi imposible, porque Claro. no sabe a qué se está refiriendo. Claro. Claro. Sí, me pasaba cuando leía la letra del disco este de Brudig, y son todo de alquimia, el alquimista, la boda alquímica, que está basada en los textos estos de la Orden de Rosacruz. Y yo, ¿esto se acerca a la química o a la poesía? Porque la verdad era más un delirio poético que químico, pero claro, vos lees estos textos originales a receta y se ve que usaban ese lenguaje para hacer entender cosas que entendían ellos en sus órdenes cerradas. Bueno, ¿qué quedó con eso de la transmutación? Bueno, la transmutación, aunque parezca mentira, se logró en el siglo XX. Sí. Cuesta un poco de energía, ¿no? Claro, en 1901, en la época en que se empezaban a descubrir la radioactividad, Rutherford, que después más adelante descubre el núcleo atómico, estudiando emanaciones, que llamaban así, de los elementos que después se llamaron elementos radiactivos, junto con un joven químico que se llamaba Frederick Soddy, descubren, o mejor dicho, fue Soddy el que descubrió que el torio, estaban estudiando compuestos de torio, se transmutaba a otro elemento, se transformaba espontáneamente a otro elemento distinto, que era el radio. Entonces Soddy se dice que fue corriendo a decirle a Rutherford, su director, que había descubierto la transmutación. Y parece ser que Rutherford un poco le dijo algo así como: callate, que nos van a tomar por alquimistas. Claro. Y finalmente Rutherford aceptó la palabra, y dicho hoy la transmutación se define como el pasaje, digamos, de una transformación de un elemento en otro. Claro. Alterando el núcleo. Claro, ese fue algo espontáneo, ¿no? Después, más adelante, en 1919, bastante tiempo después, el mismo Rutherford crea el primer elemento en forma artificial, la transmutación artificial, que es bombardea con núcleos de helio, nitrógeno 14, y obtiene oxígeno 17. Ese es el primer caso de transmutación artificial, o sea, la creación de un elemento. Y bastante después, en 1980, Glenn Seaborg, un norteamericano, ahí sí cumple con el sueño tan preciado por los alquimistas y obtiene oro a partir del bismuto. El bismuto es número atómico 83 y el oro 79, o sea, más pesado el bismuto, que tiene más protones, digamos, el bismuto que el oro. Sí. Así que el procedimiento es con un acelerador nuclear de partículas, de tal manera que el bismuto pierda protones y neutrones. Bueno, logró obtener, no dice exactamente la cantidad, pero son muy poquitos átomos de oro. Se estima que la hora del uso del acelerador eran $5.000 por hora, así que no sé cuánto tardó en hacer el oro, pero Te salió caro. es muy caro hacerlo así. Bueno, este Seaborg participó, fue una especie de Davy moderno, porque participó en el descubrimiento de 10 elementos. E incluso debe haber uno que tiene el nombre de él. El nombre de él, exactamente. Seaborg. Claro, el californio, el fermio, Mendelevio, y el número 106 es en homenaje a él, que es el Seaborgio, Glenn Seaborg. Glenn Seaborg. Fue el Nobel en 1951 y murió en 1999. 999, si seguimos con la poética alquimista asociada con el misticismo, no, lo damos no, vuelta, se vuelve a saltar. Es buena esa, buena. Bueno, estuvo muy interesante esta clase de alquimia, ahora historia de alquimia. Ya no viste la clase de historia de química la otra vez. Estaba bueno complementar con lo que es la alquimia, que está ahí el punto de comunión entre las dos cosas. La confusión está latente y se ve que tiene mucho de alquimia. La química moderna se ha aprovechado técnica, experimentación y conocimiento desencriptado de alguna manera. Exactamente. Así que bueno, muy interesante la charla. Gracias, Ricardo, de nuevo por estar con nosotros. A ustedes. Y Bueno, eso es todo. Nos vemos Bueno, en el próximo programa de Hemisferios. ¿Hay algún adelanto? ¿Tenemos idea de cuál puede ser el tema? No. Entonces le generamos la intriga a la audiencia. Dejamos el suspenso alquímico. Bueno, nos estamos Nos viendo. estamos escuchando. Hasta la próxima.
Te esperamos en una semana para seguir compartiendo ideas que nos acercan al futuro. Esto fue Hemisferios por AM 1240, Radio Universidad.